riesgos que ellos ven. Primero, un gran terremoto que pueda ocurrir y que la gente sepa qué hacer antes, durante y después de un gran terremoto. Y después el tema de los huracanes. Yo abordé en mi presentación el tema de los terremotos, meteorología abordó el tema de los huracanes y el sistema de emergencias 911 abordó la capacidad instalada que tienen ellos para dar respuestas, Katy, en caso de cualquier emergencia, sea por un terremoto o sea por un huracán. Así que yo agradezco a las embajadas que tuvieran la cortesía de invitar a un miembro de este equipo de Visión y Actualidad para que conversara con ellos sobre el tema de los terremotos. Y hablando del riesgo, ¿no se conversó ahí, por ejemplo, del riesgo de que te quiten tu visa? No, me dijeron que en ese caso había que discutirlo más tarde. En Visión y Actualidad, acontecimientos internacionales que son noticias. Rapero estadounidense afirma: lucha contra las drogas es fracaso épico en Estados Unidos. El popular rapero estadounidense y empresario del entretenimiento Jay-Z afirma que la guerra contra las drogas es un fracaso épico en los Estados Unidos. Con esta emblemática frase, el popular artista cierra un video que publica esta semana, donde analiza los principales datos sobre el tráfico y consumo de drogas, así como las cifras de encarcelamiento entre los grupos de las llamadas minorías. Según Jay-Z, quien además es el esposo de la cantante Beyoncé, el problema de las drogas, tal y como en décadas anteriores, sigue siendo un tema racial, ya que en el estado de New York, donde la posesión de marihuana es legal, los negros y latinos reciben muchas más citaciones que los privilegiados estudiantes de la Universidad de Columbia, que viven sin impunidad por la posesión de la misma droga, según afirma. Según informes publicados en Estados Unidos, 1 de cada 3 afroamericanos que nace hoy día irá a la cárcel. Miles de niños crecen sin una figura paterna. Esto hace que muchos jóvenes sean más vulnerables a las drogas y otras actividades ilícitas, las que pudieran llevarle a los barrotes. En Brasil, Fiscalía brasileña imputa a Lula: a popularidad solo me gana Jesucristo. Con esta frase y lágrimas en sus ojos, el expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva ha salido al frente tras el anuncio de la Fiscalía de su país de que será imputado como cabecilla de los casos conocidos como Lava Jato, referente a supuestos sobornos y actos de corrupción en Petrobras. Con este nuevo panorama, el escenario político de Brasil se torna aún más complejo luego de la recién destitución de la expresidenta Dilma Rousseff y el diputado y expresidente del Legislativo Eduardo Cunha. Lula ha apelado a su lenguaje llano y de cercanía con la población, la misma que le ha permitido, tras 7 años de haber salido de la presidencia, que se perfile al día de hoy como el mandatario más popular de la historia política brasileña. Ha sido enérgico en resaltar su infancia paupérrima y cómo logra liderar la izquierda de su país por más de 3 décadas consecutivas. Ha afirmado que creo que Brasil tiene poca gente con una vida más pública y más fiscalizada que la mía, y eso desde que era dirigente sindical en 1978. He ganado el derecho de caminar con la cabeza erguida. Dijo que de probársele un solo acto de corrupción, él mismo va a la comisaría, tal y como la gente va al centro de peregrinaje católico a pagar por sus pecados. Joven italiana se suicida por acoso. Una joven italiana se ahorca en el sótano de su casa tras no superar los efectos del acoso generado por un video sexual de esta, circulado por su expareja en las distintas redes sociales. Durante todo un año, Tiziana Contón fue objeto de insultos, memes, burlas. Se confeccionaron t-shirts, gorras y otras propagandas alusivas a una frase utilizada por esta joven en el video. ¿Estás grabando un video? ¡Bravo! La joven de 31 años habría ganado el juicio para que retiraran el video de las redes sociales, pero la condenaron al pago de 20.000 euros por concepto de costes legales.
La investigación concluye con que el video se habría grabado con su consentimiento, lo que habría llevado a la joven a un estado depresivo. Intenta un cambio de identidad, pero decide finalmente terminar con su vida. El rostro de Tiziana Compton ha ocupado titulares en varios países del mundo y se tejen conjeturas sobre un posible suicidio inducido que pudiera traer consecuencias penales para el responsable de este hecho, lo que nos llama a reflexionar sobre las consecuencias del bullying y clasificar lo que grabamos y lo que no. Estas son las internacionales de Visión y Actualidad. Los cargos en la administración pública. Cada día más, la sociedad exige con mayor rigurosidad que los cargos en la administración pública se correspondan fielmente con el perfil profesional de la persona que sea designada. Se entiende que es lógico, que es razonable y que es pertinente que el perfil institucional sea 100% compatible con el perfil profesional. Sin embargo, cada día la gente se queja más de la disparidad que existe entre el perfil institucional y el perfil profesional de quien llega a un cargo en la administración pública. El mejor ejemplo lo acabamos de ver esta semana con el decreto número 246-16, mediante el cual el presidente de la República, Danilo Medina, designó 44 nuevos funcionarios en la administración pública. Una parte ya estaban y fueron rotados. Otros habían sido previamente cesanteados y fueron reincorporados en otros cargos. Pero cuando usted revisa la compatibilidad profesional con el perfil institucional, usted ve total y absoluta discrepancia. Y la pregunta que se hace a la gente es, ¿qué está pasando? ¿Por qué cada día más hay deterioro en la administración pública? ¿Por qué hay un proceso total y acelerado de cualquierización en la administración pública, donde cualquiera puede llegar a ocupar cualquier cargo en la administración pública? Reconozco, entiendo, admito que el gobierno tiene compromisos con partidos aliados que le dieron su voto en el pasado proceso electoral. Entiendo que es lógico que haya compromisos estructurales a los cuales el gobierno no le puede dar la espalda. Sin embargo, ¿qué le impide al presidente de la República pedir, exigir, reclamar a sus partidos aliados que le sometan ternas de gente cualificada para un cargo en la administración pública, de forma tal de que cada persona que llegue a dirigir cualquier institución de esa administración pública sepa antes de llegar qué tiene que hacer? Hay casos de personas que han sido designadas a partir del 16 de agosto que todavía no tienen la menor idea de qué tienen que hacer en la institución, y algunos, inclusive, todavía no están yendo con frecuencia a su institución por temor a que le pongan a firmar expedientes que no saben qué hacer, si sí o no, si rechazo o si apruebo. En consecuencia, aquí hay una situación bastante difícil, bastante compleja, muy difícil de administrar para el gobierno y quizás más difícil de entender para la población. Y es ahí donde tiene que primar la sensatez y la razón. No podemos continuar cualquierizando, popularizando, politizando la administración pública, donde cualquiera aspira a cualquier cargo, indistintamente de que entienda o no entienda lo que hay que hacer en esa institución de la administración pública. Y ahí hay un desafío para el presidente de la República y para la gente que forma su equipo principal de colaboradores, porque la gente ya comienza a quejarse. Los últimos 2 decretos han sido rechazados por la inmensa mayoría de la población por entender que no se corresponden con lo que está aspirando la población y la nación. Y eso evidentemente que va a producir un desgaste acelerado de un gobierno que apenas comienza.
Se entiende que el gobierno está llamado a resolver problemas estructurales, esenciales, que afectan a la sociedad dominicana. Sin embargo, no es verdad que poniendo gente que no tiene la menor idea de lo que tiene que hacer la institución, va a salir adelante nuestra nación. Ojalá que el presidente recapacite. Ojalá que los partidos aliados tengan la cordura, tengan la sensatez, tengan la amabilidad, tengan, digamos, la buena voluntad de ayudar al presidente a escoger los mejores colaboradores. Porque viendo los últimos 2 decretos que hemos dado a conocer a través de la prensa en la sociedad dominicana, tenemos que llegar a la triste, amarga y dolorosa conclusión de que en esta nación vamos mal, muy mal, pero así vamos. tienes delante de ti. No dejes que se te vaya la vida sin vivirla para ti. Aprovecha la temporada de préstamos. Popular, a tu lado siempre. Siempre estamos aquí en Casos y Cosas, hoy con un tema que tiene que ver con arte. Ayer, viernes, presentó el Club Naco el gran concierto lírico con el tenor Juan Cuevas, acompañado del pianista Antón Fustier. Esta actividad se llevó a cabo en el Cineteatro María Montés del Club Naco. Pero además, tenemos la interesante obra Secretos de Mujeres, la cual se presentó la semana pasada, el jueves y el viernes, en el bar del Teatro Nacional. Esta obra está dirigida por Jorge Junior Gómez y puesta en escena por Génesis Félix, Patricia Abreu, Judy Batista y Quique Santana Melo. Pero además, dicha obra Secretos de Mujeres será expuesta el día 22 en el Teatro de Bellas Artes, en el bar igualmente, auspiciado por la Feria del Libro. También es interesante informarle que este grupo de jóvenes está invitado
al festival, al 10º festival en New Jersey, el cual está dedicado a Servio Uribe. Esto se llevará a cabo en la Casa de Navarrete de New Jersey. Así que le deseamos muchísimos éxitos a todos ellos y decirles a todos ustedes que apoyen el arte en la República Dominicana. Nos vemos en otra entrega de su segmento Casos y Cosas. No se vaya, que volvemos con más, aquí en Visión y Actualidad. Bien, y tal como habíamos anunciado, tenemos la participación en este espacio Visión y Actualidad del doctor Jaime Aristi Escuder, economista de vasta experiencia, con quien vamos a abordar temas muy interesantes en esta noche. Jaime, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido a este espacio, tu espacio Visión y Actualidad. Un placer estar Bienvenido. aquí. Buenas noches. Bien, Jaime, tenemos una noticia muy importante. En el día de ayer se reunió el Consejo de Gobierno y uno de los temas focales fue lo relativo al presupuesto nacional, esa explicación, ¿verdad?, protocolar que hace el presidente constitucional de la República a su gabinete para explicarle todo lo relativo a la partida de las diferentes instituciones. ¿Qué nos puede decir del presupuesto y de lo que pasó en la reunión? Sí, hay dos formas de analizar el tema del presupuesto. Primero, desde el punto de vista macroeconómico. El presidente lo que establece es el objetivo del déficit público. Le dice a las instituciones, bueno, nosotros queremos alcanzar un déficit público, por ejemplo, de 2.3% del Producto Interno Bruto para el gobierno general. ¿Por dónde anda en los actuales momentos? Es 2.4 más 0.8, sería alrededor de 3.2% del Producto Interno Bruto. Pero ese 0.8 generalmente es algo que ocurre a lo largo del año, no se presupuesta. Ese es el resto del sector público, que por lo general se presupuesta en cero, en equilibrio. Lo que se presupuesta con un déficit es el del gobierno general. Y ese del gobierno general es probable que quede alrededor del 2.3% del Producto Interno Bruto. Para que tengan una idea, un 1% son alrededor de 30 mil millones de pesos. ¿Mucho? Sí, claro. Pero antes el déficit era 6.7% del PIB. O sea que ahora que esté en 2.3, 2.4% el del gobierno general, pues es una reducción significativa, y el del sector público consolidado, pues también se ha reducido significativamente. Entonces, eso es el primer elemento. Definir cuál es el crecimiento del gasto público que se puede ejecutar para poder alcanzar ese objetivo de déficit. Entonces, ese desde el punto de vista macro, que tiene que ser consistente con lo que son los objetivos de tasa de inflación, de crecimiento, de tipo de cambio y de otras variables macroeconómicas que son fundamentales para que los agentes económicos puedan tomar sus decisiones de una forma inteligente. Luego está la parte correspondiente, cómo se distribuye ese presupuesto. Es decir, dado el monto del presupuesto, se dice, bueno, nosotros queremos ahora decir cuánto vamos a invertir en educación, cuánto vamos a invertir en salud. Por ejemplo, educación ya se sabe, y el presidente lo ha cumplido, que hay que invertir el 4% del Producto Interno Bruto. Para este año es más de 120 mil millones de pesos. Entonces, además de eso, hay que invertir en educación X monto. ¿Por qué? Por el hecho de que combinando educación, combinando salud, eso significa invertir en capital humano, y eso le da la capacidad a la sociedad de poder generar mayores ingresos, porque cuando se tiene una población educada y con salud, pues se puede tener una población productiva y generadora de ingresos más elevados. Y hablando de recuperación de ingresos, es noticia que el director de la Dirección General de Impuestos Internos, el señor Magín Díaz, ha anunciado que tiene órdenes del presidente de la República de recaudar mayores fondos, porque hay una gran parte de los empresarios y personas que tienen negocios también pequeños que no están pagando los impuestos. ¿Qué implicaría eso de recuperar, de hacer todas esas recaudaciones?
¿cuál sería, de qué inversión estaríamos hablando? Bueno, ¿De cuánto? bueno, en primer lugar hay que entender que dado que existe un déficit de más de 3% del PIB, si se toma en cuenta el 2.4 más el 0.8 sería 3.2%, dado que existe ese déficit y hay que comenzar a desmontar la deuda pública. La deuda pública está en alrededor de 48% si se incluye la deuda del sector eléctrico y si se incluyen otras partidas, además de la del gobierno general más la del Banco Central. Si todo eso se suma, estaría alrededor del 48% del PIB. Entonces, dada No esa es deuda mucho, pública, Jaime, no es mucho. es una deuda importante. Considerable, sí. Es una deuda importante, no es como la de Puerto Rico. Puerto Rico tiene 70 mil millones de dólares, nosotros tenemos alrededor de 33 mil millones de Pero la dólares. situación de Puerto Rico es sumamente alarmante. Claro, pero lo que quiero decir es que Puerto Rico tiene un problema muchísimo mayor. Por eso digo que la deuda nuestra tiene una magnitud importante, pero no es como la de Puerto Rico. ¿Crees que No es tenemos ese manejable aún problema. la deuda nuestra? Es manejable y lo ideal es ejecutar una política que permita reducir esa deuda. Entonces, para eso se necesita reducir el déficit público. Es como cuando tú tienes un déficit en una casa, en una familia, y tú tienes que dejar de estar consumiendo con tu tarjeta de crédito como loco porque eso es un financiamiento. Entonces, tú tienes que tener un nivel de gasto por debajo del ingreso para que tú puedas abonarle a la tarjeta y de esa forma reducir la deuda. Es lo mismo para un gobierno. Tú tienes que generar un ahorro fiscal que le permita entonces a las autoridades comenzar a desmontar la deuda. La deuda habría que desmontarla del 50% o 48%, digamos, que está Cerca del 50%. Cerca del 50%, tratar de desmontarlo a 35%. Esa sería la idea en un periodo de 7, 8 años. ¿Y es posible? Sí, se puede, pero para eso es que se requieren más recaudaciones y por eso es el mensaje del director general de Impuestos Internos, Magín Díaz, de que hay que salir a que las personas cumplan con sus compromisos y eso significa reducir la evasión y la elusión, que son dos cosas diferentes. Okay. La evasión fiscal es cuando una persona sencillamente viola la ley y no paga los impuestos. Y la elusión fiscal es cuando utiliza la ley para reducir el pago de sus impuestos, escapándose de los agujeros que permitan, de los agujeros que permite la ley. Entonces, lo que le señaló Magín Díaz a los empresarios es que se va a ejecutar toda una política para enfrentar la evasión y la elusión tributaria para que de esa forma pueda mejorar las recaudaciones. Las recaudaciones ahora mismo están ligeramente por debajo del 14% del Producto Interno Bruto. Y eso no es suficiente, porque de 14% hay que quitarle 4 que van para educación, quedan 10. De esos 10 hay que quitarle 3 que va para el pago de intereses de la deuda externa, de la deuda pública en general. Solo resta un 7 para la distribución. 7, y que de esos 7 hay que quitarle 3 de transferencias, tanto al sector eléctrico como a las transferencias sociales, condicionadas y no condicionadas. Entonces, ¿qué nos va a quedar? 4. De esos 4 hay que quitarle 2 para el sector salud y de esos 2 entonces es para los policías, para los militares, para obras públicas, para todo un conjunto de instituciones públicas que hacen actividades y que obviamente generan unos niveles de gasto mucho mayores que ese 2% que queda del Producto Interno Bruto. Por lo tanto, se necesitan más recaudaciones para elevar la presión tributaria de ese 14% a, por ejemplo, 17%. Esa sería la idea. Sí. Y hay que hacer un esfuerzo en la parte de las recaudaciones. Hay algo que a mí me preocupa un poco. Yo estuve en una plaza en estos días y vi varios negocios cerrados. Y yo pienso, pero entonces cierran los negocios, o sea, los cerró la DGI. Cierran los negocios y toda esa persona se va a la calle. O sea, ¿qué pasa con eso? Sí. Porque sería un poco preocupante porque hay personas que se van a quedar sin recursos económicos. Lo que sucede es que la Dirección General de Impuestos Internos debe hacer que el nivel de juego sea el mismo para todos. Es decir, que el terreno de juego esté nivelado para todos y que no que algunos estén pagando y otros no, porque es injusto. Imagínate que tú tienes en esa misma plaza un negocio que está pagando impuestos y otro que no. Si tú no cierras al que está pagando, obviamente que va a cerrar el que está pagando, porque es que el que está pagando no va a poder competir con el que no está pagando. Entonces la Dirección General de Impuestos Internos le tiene que decir al que no está pagando, tú tienes que pagar, porque si tú no pagas, yo te cierro, porque de lo contrario me va a cerrar, porque va a quebrar el que me está pagando, entonces no podemos estar en esto. Entonces por eso es que hay que evitar la competencia desleal que genera la evasión tributaria.
Jaime, hemos escuchado en los últimos días quejas en diferentes medios de comunicación y no hemos visto todavía una información oficial, vamos a decir, del Banco Central o de cualquier entidad económica del gobierno sobre la escasez del dólar. ¿Qué está pasando? ¿Qué nos puede decir de eso? Bueno, la realidad eso puede ser algo estacional, pero lo que se ha visto es que en los últimos meses se ha mantenido muy estable el tipo de cambio y esto ha hecho que también el margen de compra y venta del dólar en el mercado local se haya también reducido. Cuando se tiene mucha estabilidad del tipo de cambio, el margen baja. Quizás hay algunos agentes en el mercado que no están interviniendo, no están entrando y saliendo en la magnitud que regularmente sucede y eso hace que entonces pueda haber cierta escasez estacional, transitoria. ¿Acaparamiento también? Pudiera ser, pero esas personas que están acaparando lo que van a hacer es perder dinero, porque el Banco Central tiene la mayor cantidad de dólares de la historia, o sea, tiene niveles de reserva que están oscilando entre 4.500 y 5.000 millones de dólares. Entonces, cuando se tiene esa magnitud de reservas internacionales en el Banco Central, un acaparamiento de dólares lo que va a producir es que la persona que lo está acaparando va a perder dinero, porque lo pudo haber utilizado para invertirlo en instrumentos financieros que paguen una tasa de interés. Muy interesante. Hay varias preocupaciones. Hay, por ejemplo, opiniones encontradas en la sociedad. El gobierno dice que hay un crecimiento económico, sin embargo, la ciudadanía no lo percibe. Hay una gran parte de la gente que no lo percibe, que no llega. Pero eso nos los va a contestar después de la pausa. Nos vamos. Hoy es un gran día que tienes que vivir. Las cosas dependen de ti. Oh, convierte tus necesidades en oportunidades y arriésgate a vivir. Hoy es un gran día que tienes delante de ti. No dejes que se te vaya la vida sin vivirla para ti. Aprovecha la temporada de préstamos. Popular, a tu lado siempre. Y retornamos con una preguntita que dejamos en el aire para Bien. el doctor. Bueno, la realidad es la siguiente. Cuando se tiene que la economía crece 7%, como ha crecido en los últimos 3 años, lo que hay que entender es que está creciendo el Producto Interno Bruto. Y el Producto Interno Bruto es la cantidad de bienes y servicios que se produce en la economía, que tiene como contraparte el pago a los factores de producción. El pago a los factores de producción es salario y beneficio. Es decir, que cuando crece la economía, lo que está creciendo es la remuneración en salario y la remuneración al factor capital, que son los beneficios que tienen las empresas. Puede darse el caso de que esté creciendo la economía y que quienes se están beneficiando sean las grandes empresas, o sea, las medianas empresas, o sea, las pequeñas empresas. O que se estén beneficiando los asalariados, pero no todos los asalariados. Pudieran estarse beneficiando los asalariados con mayor nivel de calificación. Y esto hace que, por ejemplo,
personas que están trabajando, pero que tienen muy bajo nivel de calificación, que están en la parte baja de la pirámide de la distribución de los ingresos. Esas personas pues están en una situación donde no perciben el beneficio porque sencillamente están, por ejemplo, en un área donde no está creciendo la economía porque sectorialmente no crece una determinada actividad que no está creciendo, o porque son personas que no están calificadas y en ese crecimiento no está absorbiendo ese tipo de mano de obra. ¿Y quiénes se estarían beneficiando? Por ejemplo, estarían beneficiando empresas que estén en un sector de mucho dinamismo, como el sector construcción, que ha estado creciendo a 2 dígitos por los últimos trimestres, y obviamente que esto hace que mejore los ingresos de los trabajadores de ese sector, pero también los beneficios de ese sector. Y hay que señalar también que se estarían beneficiando las empresas en términos generales del crecimiento, de manera que cuando se habla de crecimiento se habla en promedio, no se está hablando de que todo el mundo se está beneficiando por igual. Por eso muchas personas dicen, no nos estamos beneficiando, pero yo le aseguro a usted que alguien se debe estar forrando con este crecimiento. Algún sector, alguna persona, alguna empresa debe estar ganando muchísima plata con el crecimiento del 7%, que es el mayor ritmo de crecimiento de toda América Latina. Entonces, desde ese punto de vista, alguien debe estarse beneficiando. Si usted le pregunta a la gente, usted va a encontrar a alguien que va a decir, sí, me está yendo bien. Hay que salir a un restaurante o a una plaza y ver cómo están llenos de vehículos y de gente, y hay que hacer filas en los restaurantes, esperar una mesa. Y los Bueno. tapones también que se arman. Ahí yo pienso, pero es que la economía debe estar buena. Sí, o sea, Porque para, si no, para alguna gente le está yendo sí. bien, aquí, pero yo le aseguro que hay otras personas que no le está yendo bien. Entonces, lo que hay que tratar, y yo creo que ese es el papel del gobierno, es identificar cuáles personas no le está yendo bien, identificar por qué no le está yendo bien ¿Y qué hacer? y ejecutar políticas para mejorar eso. Por Así ejemplo, es. cuando el presidente va a lo de la visita sorpresa, ¿qué significa eso? El presidente va, identifica segmentos de población que han sido abandonados en el sentido de que no se le dio educación. Si no se le dio educación, van a ser pobres. Entonces, o con una alta probabilidad de ser pobres. Entonces el presidente va, los organiza porque pide que se asocien y le dice, ok, yo le voy a dar un financiamiento, porque no es dinero regalado, le voy a dar un financiamiento, 5%, por un plazo bastante largo, y le voy a poner en marcha una actividad económica para que ustedes, trabajando con ese capital que yo le estoy prestando, ustedes puedan generar un ingreso mucho mayor que el que ustedes obtendrían si ustedes se van a emplear. Y mejorar su calidad de eso vida. Ha hecho que muchísimas personas mejoren su calidad de vida. De hecho, en los últimos 4 años, la incidencia de pobreza ha bajado de 42% a 32%, lo cual significa 10 puntos porcentuales de personas que ya no están viviendo por debajo de la línea de pobreza. Y eso es una transformación de la sociedad. Ahora, de que falta muchísimo por hacer, claro, hay 32% todavía. De cada 100 dominicanos hay 32 que están en pobreza. Pero En lo que hay extrema que pobreza. ver, no, extrema No. pobreza no. En pobreza, son dos cosas diferentes. Distribuida de diferentes modalidades. Exactamente. Está la pobreza general y extrema pobreza, que es 5 o 6%. O sea, esas son gente ya... 5 o 6% solo de la población dominicana. Sí, o sea, tú lo puedes identificar en diferentes segmentos, en términos de la intensidad, la severidad de la pobreza. Y la pobreza general, esa es la que tú tienes que visualizar como lo más, de mayor ámbito de alcance, y ese 32%. Esa es la que hay que bajar. La otra, tú logras eliminarla con transferencias condicionadas, es decir, tú focalizas y a esa persona vas y la ayudas. Pero la que está en pobreza general, tú tienes que crear empleo para sacarlo de la pobreza. Cuando el gobierno crea, por ejemplo, los 450,000 empleos que ha creado en los últimos 4 años, lo que hace es darle la oportunidad a la persona de poder generar ingresos y salir de la pobreza. Lo de pobreza extrema, eso tiene que ser con transferencias condicionadas que el gobierno pueda ayudarlos a salir de la pobreza. Esas son personas que no tienen ni siquiera capacidad de poder demandar servicios públicos, porque no tienen ni siquiera lo básico para poder mandar a su niño a A la ese escuela. tipo de personas que les llegan los programas de asistencia del gobierno. Exactamente. Obviamente. Eso es la tarjeta de solidaridad Exacto. y todos los programas que están incluidos en ella. Claro. Jaime, te quiero hacer una pregunta muy, muy importante desde mi punto de vista. Estamos viendo la situación internacional, vemos lo que está pasando en Brasil, la destitución de la presidenta
Dilma Rousseff, toda la situación económica que esto pues implica, la situación de Venezuela, con quien tenemos relaciones muy directas con el contrato de Petrocaribes. ¿Qué impacto pudiese tener esa situación, verdad? Sumado, ¿verdad?, al próximo cambio de gobierno que naturalmente se va a dar en Estados Unidos. ¿Cómo pudiese esa situación internacional impactar la economía dominicana? Bueno, República Dominicana se estaba beneficiando mucho de Petrocaribe cuando el precio del barril de petróleo estaba en $100. Ahora que el precio del barril de petróleo está entre 40 y 50 dólares, ya no se beneficia tanto. Ya no es negocio. Ya no, porque el financiamiento es muy bajo. Muy pequeño el financiamiento. Entonces, en ese sentido, no está recibiendo el país tanto apoyo como recibía antes. De tal manera que yo preferiría que llegue verdaderamente una democracia a Venezuela y no tener Petrocaribe. O sea, yo prefiero eso. Porque yo sé que un nuevo gobierno eliminaría inmediatamente Petrocaribe, porque las condiciones de Venezuela no le están para permiten estar financiando a otros países y después vender a descuento con una tasa de descuento por encima del 50% la deuda. O sea, son malos negocios que está haciendo Venezuela. Entonces yo preferiría que Venezuela salga de ese problema. Lo de Brasil es delicado, es una gran economía, la principal economía de toda la región, y yo espero que pueda salir rápidamente de ese hoyo donde está, que pueda estabilizarse, que pueda comenzar a crecer. ¿Nos afecta esa situación a nosotros? Nosotros no tenemos mucho comercio con Brasil, no tenemos mucho comercio, recibimos en algún momento inversiones y financiamiento de allí, pero no tenemos mucho comercio. A nosotros quien nos interesa son los Estados Unidos. Si a los Estados Unidos le va bien, a nosotros no nos va mejor. ¿Y cómo ves el panorama? Ahora mismo hay una situación y es que están en empate prácticamente Hillary y Trump. La política económica de Trump es una política económica que si se ejecuta produciría una recesión global y eso nos perjudicaría a nosotros porque por cada punto que crece en los Estados Unidos, República Dominicana crece en 1.5%. Entonces, ¿sí? A nosotros no nos convendría que se ejecute la política que quiere Trump, una política que produce recesión global, una política que saca a los inmigrantes, una política que nos va a impactar a nosotros con las remesas, una política que nos va a impactar negativamente con los flujos comerciales. Entonces, no nos interesa que gane Trump a los dominicanos. Nos interesa que gane Hillary por el hecho de que ejecutaría una política más amigable para el crecimiento de la economía norteamericana, que es algo positivo para nosotros. Tanto para nosotros que exportamos allí, como para los dominicanos que viven allí, que van a generar un empleo y ese empleo le va a permitir enviar remesas hacia la República Dominicana. Dicho esto, entonces, que estén prácticamente empate, es preocupante. Es muy preocupante, sí. Bueno, pues Jaime, queremos agradecerte la gentileza de compartir esos conceptos con nosotros. Van a faltar muchos programas de visión y actualidad para podernos nutrir de tus conocimientos y que se los puedas extrapolar a la población televidente nuestra. Entonces, un placer. La invitación queda abierta en cualquier momento por acá. A usted por haber venido a compartir pues, con nosotros y nuestros televidentes. Nos vemos en breve, después de la pausa. Y retornamos, señores, con unos comentarios acerca de situaciones que hemos podido ver en nuestra sociedad. Y es, Katy, el caso que acaba de suceder en Bellavista Mall. Sí, la inseguridad realmente está arropando la sociedad, una acción repudiada por todos los dominicanos. Ver, Osiris, cómo a medida que transcurren los días se va afianzando ese poco valor a la vida humana. Mira cómo esos dos dominicanos, uno perdió la vida, el otro está recuperándose en un centro de salud, que aprovechamos y rogamos por su pronta recuperación, pero la inseguridad está azotando realmente los barrios de Santo Domingo.
Es evidente, Katy, que la inseguridad está creciendo cada día. No se trata de un simple esquema de percepción. Es una realidad que está golpeando a toda la nación. Y este caso de Bellavista Mall en la presente semana evidentemente que ha estremecido a la capital y al país. Porque la hora a la que ocurrió, el lugar donde ocurrió, la forma, las condiciones en las que la ocurrió, forma. Llama a la atención y llama a la reflexión. Primero, es evidente que hay una debilidad estructural en el sistema de vigilancia de la plaza, porque con frecuencia se están dando casos raros en la plaza. Segundo, es una plaza donde hay muchos bancos, muchas tiendas, supermercados, y mucha gente de Bellavista acude allí en el entendido de que tiene confianza, de que allí no va a pasar nada, de que hay seguridad. Entonces, eso yo creo que hay que revisarlo estructuralmente. La plaza tendrá que decidir con su estructura administrativa cómo refuerza el sistema de seguridad. Pero segundo, los transportes de valores. Estamos viendo con mucha frecuencia asaltos a transportistas de valores. Ahí hay que reforzar un poquito más la seguridad. Pero la Policía Nacional, yo creo que sectores donde hay bancos, donde hay movimientos económicos, donde hay actividades importantes, necesitan un refuerzo de la vigilancia, de la seguridad, del monitoreo. A mí nadie me va a convencer, Katy, Glenny, de que esta gente viene, actúa por la libre y se va en una hora pico, donde hay un tapón tremendo en la avenida Sarasota, y esta gente desapareció como por arte de magia, como si se hubiesen esfumado, como si la bruma los hubiera hecho desaparecer. Incluso entonces, uno de ellos, Osiris, se cayó. O sea, uno de los asaltantes se cayó y pudo pararse, recoger su valija, ¿verdad? La que él tenía. Pero además, y ellos se fue están cambiando su modalidad. Sin ningún inconveniente. Además, ellos están cambiando su modalidad. Pudimos ver en cámara, que dicho sea de paso, no se ve muy bien la cámara de seguridad que tiene el mall, donde uno de ellos tiene el arma en un estuche de guitarra. Ahora, ¿por qué una cámara de seguridad de una plaza comercial tan rica tiene que tener tan baja resolución? Bueno. Economía. Esa es una pregunta. Ese es un detalle importante. Economía. Porque se supone que una plaza de ese nivel debe tener una cámara de muy alta resolución, de forma tal de que tú hagas un close-up de la toma y tú puedas ver el más mínimo detalle, que tú puedas verle hasta una verruga que tenga en la mejilla. También, Osiris, sabes que vemos con mucha frecuencia esta proliferación de empresas de seguridad privada en los diferentes condominios y cómo contratan personas sin ningún nivel de preparación para desempeñar esas funciones, y cómo los condóminos pagan alta suma de dinero por el mantenimiento, en donde está incluido obviamente ese servicio, y resulta que la retribución que se te da no se corresponde con lo que tú estás pagando. Cuando tú te sientas a interactuar con cada uno de esos miembros de seguridad, con esos vigilantes, y lo que le pagan es miseria, y el dinero que están pagando los condóminos van a mano de esas compañías de seguridad. Yo creo que esa parte también hay que revisarla, porque en sentido general, ese sector de seguridad privada tiene muchas debilidades, y por esa vía se están cometiendo muchos actos que pueden ser monitoreados, y muchas vidas se están perdiendo que pueden ser salvadas. Yo creo que hay que revisar esa parte en República Dominicana y que tomar el toro por los cuernos. Obligatoriamente. Es el mismo caso que la Policía Nacional, por ejemplo. Tú hablas de que a los guardias de seguridad que son contratados se les paga poco, igual que a la policía. Entonces, los mayores atracos, ¿quién los comete aquí en nuestro país? Esas personas que tienen armas, que tienen quizá un tipo de técnica para poder ejecutar estos atracos en la sociedad dominicana, que debe parar un poco. Lo cierto es que aquí hay muchas cosas que revisar, porque ya la gente está muy preocupada, la gente está muy angustiada, la gente tiene pánico, la gente no quiere salir a la calle, la gente se siente enclaustrada en su casa, en su oficina, en su lugar de trabajo, porque teme caminar libremente por la calle. Señores, da vergüenza de que en los años 60 o 70 la gente podía hasta dormir en el parque y no le pasaba nada, y que ahora hasta en su casa usted lo asaltan, o en una plaza comercial de tanto nivel y de tanto movimiento económico como Bellavista Mall, de repente ocurre una cosa que es de película. Cuando usted ve el video, usted dice, pero esto fue de película. Así es, eso no está pasando en República Dominicana, es lo que uno piensa. ¿Usted ve que vamos mal? Muy mal, pero así vamos.
tienes delante de ti. No dejes que se te vaya la vida sin vivirla para ti. Aprovecha la temporada de préstamos. Popular, a tu lado siempre. En cada una de las visitas sorpresas que el presidente de la República, Danilo Medina, ha hecho en los últimos 2 meses, se ha quejado amargamente del tema de la deforestación. Y evidentemente cuando usted sobrevuela la cordillera central, Sierra de Neiva, Sierra de Bauruco, Sierra de Martín García, región fronteriza, usted ve una depredación total del bosque. El presidente ha dicho en más de una ocasión que a partir de ahora el que entre a cortar el árbol va a ir preso. Y la gente espera que eso, más que un discurso, más que un mensaje, se convierta en realidad. Porque en la presente semana llegaron fotografías de la zona de Jarabacoa, de la zona de Monción, de la zona de Constanza, donde los camiones siguen bajando cargados de pinos caribea mayormente. Y la pregunta es, ¿quién está permitiendo que el bosque de pináceas en la cordillera central siga siendo depredado? ¿Quién está dando la autoridad para que el bosque siga siendo cerrado? Y es ahí donde tenemos una pregunta como sociedad. Porque si el presidente ha dicho que este va a ser el cuatrienio del agua y que va a priorizar el manejo de las cuencas hidrográficas, lo primero que hay que hacer es parar en seco toda actividad de deforestación, con permiso o sin permiso, con razón o sin razón. Pero a partir de este momento tiene que imponerse la realidad dramática que estamos viviendo en la República Dominicana. Nosotros no podemos continuar depredando el bosque. Cada día más vemos cómo lo que es bosque termina convertido prácticamente en un desierto. La Universidad de Maryland le informó al gobierno dominicano que en los últimos años hemos depredado 1.536 kilómetros cuadrados de bosques. Y la pregunta es, ¿qué hacemos para parar eso? ¿Vamos acaso a resolver los problemas ambientales con operativos de recogidas de basura en la desembocadura del río Sama? ¿Vamos acaso a frenar el daño ambiental diciendo que tenemos la mejor intención de protección a nuestra nación? No lo creo. Yo creo que hay un compromiso de la sociedad dominicana de proteger el bosque. Porque si no protegemos el bosque, no tendremos ríos. Si no tenemos ríos, no tendremos agua. El tema del agua es más delicado, más complejo y más dramático de lo que la inmensa mayoría de gente se está imaginando. Lo que ocurre es que la mayoría de gente no entiende el problema del agua, ni siquiera entiende el ciclo hidrológico de esa agua que se evapora en la superficie del mar, se condensa, cae en forma de lluvia y luego viene como una precipitación intensa donde una parte escurre como flujo base, la otra parte se infiltra al acuífero. Pero para que eso ocurra necesitamos un bosque que sea capaz de atrapar el vapor de agua que viene suspendido en la neblina, que viene suspendido al atardecer y al amanecer, que es el que ayuda a la recarga del acuífero en la cabecera de cada río para que ese río tenga un caudal permanente los 365 días del año. Depredando el bosque no vamos a continuar con agua. No entiendo
como si el presidente de la República, Danilo Medina, ha dicho varias veces que a partir de ahora el que entre a cortar el bosque va a ser detenido. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales todavía no se ha dado por enterado. Quizás hacía falta una bocina de mayor capacidad para que lo escucharan en Medio Ambiente. Presidente, al parecer en Medio Ambiente a usted no lo han escuchado, porque se sigue depredando el bosque en Constanza, en Jarabacoa, en Direo, en Valle Nuevo, en San José de las Matas, en Jánico, en El Rubio, en Monción, en El Pino, en Restauración. Somos una sociedad irresponsable que tala de forma desaprensiva todo el bosque que tenemos en la Cordillera Central, en la Septentrional y en la Sierra de Bauruco. Y lo peor, parte importante de la depredación forestal es para producir leña y carbón que se va a Haití, cuando Haití tiene sus problemas, pero República Dominicana tiene sus propios problemas. Y los problemas de Haití no pueden convertirse también en problemas en la República Dominicana. Nuestros bosques tienen que ser necesarios y obligatoriamente protegidos, con ley o sin ley, con razón o sin razón, con guardia o sin guardia. Porque la gente está cansada de ver cómo por el frente de su casa pasa una patana cargada de pinos con una autorización del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ojalá que el presidente, que ha dicho en 6 visitas sorpresas que a partir de ahora se va a cuidar el bosque, se va a cuidar la cuenca hidrográfica, se va a cuidar el agua, dé órdenes claras, precisas al Ministerio de Medio Ambiente, para que a partir de ahora le tiren la guardia en todas las cordilleras y se pare de una vez y por todas ese acelerado proceso de deforestación que nos está dejando sin agua. Y luego lloraremos como mujeres lo que no supimos defender como hombres, tal y como dijo en una ocasión Joaquín Balaguer. Hasta la próxima. Concluimos esta entrega de Visión y Actualidad por el día de hoy, así es que será hasta la próxima semana que nos reencontraremos nueva vez en una nueva entrega de este su espacio. Oye, pero qué pena que se nos haya acabado el tiempo tan rápidamente. Es una de las quejas, Osiris, que Yo le tengo un dato. Sí, ¿cuál es el dato que tienes ahora? El dato que tengo es que me dicen, pero es que se acaba muy rápido. Entonces, si se acaba muy rápido es porque a la gente le gusta, pienso yo. Es la queja número 1, el tiempo. Así que tenemos que hablar con la administración del canal para ver cómo le damos, aunque sea 10 minutos más. Esa parte la vamos a delegar en usted, como es el único caballero del set. Entonces, Vámonos, queda y lo encomendado tratamos la semana para que tratar viene, ese tema la semana que viene. Objetivos, directos, precisos. Teleradio América, líder en comentarios. Ya puedes comprar online en nuestra página web americana.com.do. Encontrarás más de 50,000 productos disponibles, ofertas exclusivas y entrega en menos de 24 horas. Compra ya en americana.com.do. Ferretería Americana, la experiencia en ferretería. Está hecha para ti. Tu cuerpo la necesita. Nada es más saludable. Para antes de tu almuerzo, para después de ejercitarte, para iniciar el día, para terminarlo en perfecta armonía. Nada sabe como el agua. Planeta Azul. Viene Pepa a Santo Domingo con su show oficial. Sí, por primera vez viene Peppa Pig en la búsqueda del tesoro. Ven a ver a Peppa, a George y a todos sus amigos en una aventura increíble para toda la familia. Del 6 al 9 de octubre en el Teatro Nacional. Aprovecha las ofertas y compra tus boletas en huepatickets.com, Sambil y el Teatro Nacional. Más información, entra a bigstar.com.do y 809-687-3191. Un evento Big Star. Invita